se le conocía como pues, presupuesto general de la República. Ahora solamente se le llama presupuesto público, ¿eh? Los objetivos que queremos en esta clase son, primero, ¿cuál es la importancia del presupuesto público, no? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que tiene el Estado y cómo elabora estos gastos, ¿no? ¿Cómo se van a destinar los gastos de estos ingresos que tiene el Estado, ¿no? Y también, al final, los resultados. Sí, los resultados en la ejecución del presupuesto público. Pueden haber sido favorables, desfavorables, ¿no? Entonces vamos a ver eso en este momento, ¿ya? Así hay por etapas, sí, la ejecución, el proceso presupuestario, ¿no? Hay la primera fase, que es la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, ¿no? Así se sigue las fases del proceso presupuestario. Ahora, ¿en qué consiste? Primero, que es un documento legal. Es un documento que parte de toda una elaboración que es dada por el Estado peruano a través del Ministerio de Economía. Así es. Donde el Estado va a establecer ahí los gastos, ¿no? Y de dónde va a sacar el dinero, o sea, los ingresos. O sea, que es una planificación de todo ello. Así es. Ahora, el tiempo estimado es de 1 año. Entonces ahí se registra de manera sistemática, ordenada, todos los ingresos que el Estado se proyecta tener, ¿no? A través de sus organismos recaudadores, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? La SAT, EMAPE, etcétera, ¿no? Y los gastos que va a realizar durante este periodo, ¿no? Sí. Entonces, ahora, estos gastos se realizan en función a las obligaciones que tiene que cumplir el Estado peruano, ¿no? Por ejemplo, en educación, en, en transporte, en salud, previsión social, deuda pública, ¿no? Orden público, seguridad, justicia, protección social, saneamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que en los últimos años, ¿no? Ha habido, pues, disminución en gastos de salud, gastos de educación. Sí, entonces tenemos al presupuesto público como el principal instrumento que utiliza el Estado para planificar todas sus finanzas. Y ahí se conoce, y ahí en ese documento se va a conocer qué intereses y prioridades tienen aquellos que controlan el Estado, ¿no? Que son funcionarios públicos, generalmente elegidos por los que han ganado las elecciones, ¿no? En este caso, los gobiernos, el presidente, por ejemplo, ¿no? El presidente Vizcarra, él elige a quienes van a establecer, ¿no? En qué van a gastar, de dónde van a sacar el dinero. Igual lo hizo Pedro Pablo Kuczynski en sus poco tiempo de gobierno. Antes lo había hecho también, estamos hablando de Ollantumala, antes Alan García, Alejandro Toledo y Fujimori. Entonces, en estos años hemos visto la prioridad que tienen ellos, que evidentemente todos los que estamos acá sabemos de que no es el aspecto educativo, no es el aspecto de salud, sino fundamentalmente es el aspecto de la deuda externa, ¿sí? Así es, ¿ya? Entonces, de eso se trata, el aspecto de la defensa nacional, ¿no? Mucho dinero para las Fuerzas Armadas. Hace poquito nomás, antes de ayer, han entregado 90 millones a la Fuerza Armada. Así es. Entonces, estar atentos a estos detalles que están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, a los funcionarios del Estado peruano, que son los neoliberales, les quita el sueño el pago de la deuda. Son extremadamente cumplidos con los extranjeros. Cuando llegan los extranjeros, cuando llegan funcionarios del Fondo Monetario, se desviven, se preocupan mucho por cumplir con ellos. Pero le interesa un comino la situación, pues, de la gente humilde, de los barrios más pobres del Perú, ¿no? Los campesinos en provincias, los trabajadores que han perdido su empleo, se calcula más de 7 millones
de desempleados en el Perú. Y en toda Latinoamérica, las consecuencias más desfavorables han sido en nuestro país. Pese a que aquí se ha aplicado pues una cuarentena, ¿no? Un estado de emergencia con grandes inversiones de parte del Estado. Sin embargo, tenemos pues la situación más calamitosa en el aspecto laboral, ¿no? Pero, mire, pero por otro lado, se ha cumplido así, de manera disciplinada, de manera así precisa, exacta, el pago de la deuda externa. No ha habido ningún atraso, no ha habido ninguna demora en estos pagos, tanto de intereses como la deuda misma. O sea, los dos pagos se han realizado y no hay ningún problema en ese aspecto. Pero a ver, vamos a ver la situación de las familias peruanas, cómo se encuentran, sobre todo las de sectores que llaman C, D, F, ¿no? O sea, mejor dicho, el proletariado, el campesinado, ¿no? Los informales, los ambulantes. Entonces ahí vemos graves problemas, ¿no? Que eso, hasta el mismo Instituto Nacional de Estadística ha sacado hace poco, ¿no? Bordeando los 7 millones de desempleados. Y hoy día sobreviviendo como se pueda, sobre todo saliendo adelante con algún negocio que se tenga, ¿no? Que es ambulatorio. Pero ahí las municipalidades están detrás de ellos para evitar pues, que ellos alteren la formalidad de los negocios establecidos, ¿no? Entonces, esa sería la prioridad de ellos. La segunda es el pago de los altos funcionarios del Estado peruano, ministros, 30.000 soles, viceministros, 20.000 soles, ¿no? Miembros de la, director de la SUNAT, 40.000 soles, del BCR, 42.000 soles mensual. Y ojo, que ellos no solamente ganan lo que han trabajado, sino también se proyecta un aguinaldo del doble del salario en julio y diciembre. De tal manera que reciben al año, reciben 15 salarios. Y ni bien terminen sus funciones, van a recibir sus CTS, van a recibir sus devengados, utilidades, oye, una serie de beneficios que el pueblo jamás va a ver. Entonces ahí se va la plata del Estado peruano, ¿no? Asesores por doquier. Cada ministro tiene algo de 10 a 20 asesores que ganan algo de 20.000, 25.000 soles cada uno. Ya, sí. Entonces, claro, ese es el secreto de enriquecimiento cuando participas en el Estado. Y así se van ya los audios, ¿no? Todo ese conjunto de escándalos que está pasando con este gobierno ha mostrado todo lo que estamos hablando en este instante. También armamento, ¿no? Aunque últimamente no se sabe mucho de este tema, Alan García sí lo desnudó todito, comprando armamentos de China, ¿no? Que son armamentos no muy confiables, ¿no? En caso de guerra, sí, pero sí son baratos. También construcción de infraestructura, construcción de carreteras, puertos, ¿no? Construcción de túneles, construcción de una serie de obras públicas que facilite la explotación de recursos naturales. O sea, donde encuentren minerales, ahí, ahí se construye una supercarretera. Donde encuentran petróleo, ahí se construye una obra, una mega estructura, ¿no? Que se llama oleoducto. Oleoducto. Donde encuentran gas, ahí se construye una obra moderna llamada un gaseoducto, ¿ya? Donde no hay nada, donde no encuentran ningún recurso, esa zona está abandonada, no tiene luz, ni agua, ni desagüe, ¿no? La gente sobrevive en las peores circunstancias. Miren la selva peruana. Mira algunas zonas de las regiones de la costa, ¿no? De la costa, la sierra y la selva. Entonces, de esa manera comprobamos cuál es la prioridad de estos funcionarios públicos que en su mayoría han sido formados pues en centros, en universidades con ideología neoliberal. Y esa ideología sabemos qué características tiene. Entonces, todos estos montos, todos estos gastos que van a realizar, sobre todo en el pago de la deuda, perdón, el pago de diferentes gastos,
van a ser superiores totalmente a lo que es salud, ¿ya? Lo que es educación, lo que es ciencia y cultura, ¿no? Por ejemplo, para este año, y ahora sí se sabe ya, este año que viene, ya se sabe que en ciencia y cultura el presupuesto se ha disminuido a la mínima cantidad, mientras que en otros países duplican los presupuestos, ¿no? Aumentan los salarios de los científicos, de los investigadores. Aquí en Perú no hay plata para investigación, no hay dinero para desarrollar la ciencia, los conocimientos, a menos que esté pues relacionado a una cuestión de componenda, ¿no? De arreglo en la región, en el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, ahí sí sueltan dinero. Pero si se va a desarrollar así conocimiento científico que ayude, ¿no?, a la población a comprender mejor la realidad, ¿no?, y lo que está pasando, cero presupuesto, ¿ya? En educación, por ejemplo, estamos en los últimos niveles de conocimientos. El Perú el año pasado, en 2018, ha sido evaluado con una serie de preguntas a nivel internacional en un universo seleccionado por esta institución, y se ha determinado que aquí la gran mayoría de peruanos desconoce saberes básicos de geografía, de historia, de biología, ¿no? Ese tipo de cosas. Lo básico le han preguntado y la mayoría no ha respondido. Bueno, en México están peor, ¿no? Porque en México sí ha ganado el primer lugar a el desconocimiento, ¿no? ¿Ya? Y el Perú ha quedado en cuarto lugar en esta encuesta mundial de saberes básicos. Una pregunta ya les comenté la vez pasada, ¿no?, que era qué población mayoritariamente habita en tu país, ¿no? Y ahí ponían claves como niñez, adultez, eh, juventud o ancianidad. Y todos sabemos por geografía, ¿no?, en su tema población, de que la mayoría de peruanos, el gran número de peruanos, es juvenil. Pero los que han sido entrevistados no saben eso. Otro tema que también preguntaron es acerca de dónde se encuentra la mayor cantidad de la población, en qué lugar se encuentra. Costa, Sierra o Selva. Ese conocimiento básico, ¿no?, de un postulante lo responde así, rapidito, ¿no? Acá en la costa, específicamente en Lima, con más de 11 millones de pobladores. Ahora esa cifra ya se habrá disparado, ¿no? Entonces, la gente no sabe esas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde ya se cataloga a los países, ¿no? Menos ignorantes, más ignorantes, primer lugar, segundo, cuarto lugar, estamos en eso. Y eso es consecuencia, pues, de que no se invierte en educación, no se invierte en ciencia ni tecnología, ¿no?, en cultura. Ahora, el tema de salud, ya eso ya no puedo explicar, porque eso ya los hechos han demostrado que en los últimos gobiernos se ha minimizado la inversión en salud, y eso es una de las graves consecuencias. No estoy diciendo que sea la única, por si acaso, no vayan a pensar de que estoy solamente viendo el mal del Estado. También hay males sociales, como gente que no comprende, ¿no?, la necesidad de guardar las normas sanitarias. Eso también se denuncia. Pero fundamentalmente el Estado peruano, al reducir el gasto en salud, ¿qué ha hecho? No ha construido hospitales, no hay postas, no hay lugares, no hay medicina, no hay nada. El personal médico está reducido a una cantidad mínima en cuanto a la población general. Entonces, ahí tenemos una deficiencia total que va a tener como consecuencia el abandono de los pacientes en esta pandemia que vivimos. Quien habla ha vivido directamente esa situación. Conozco así de primera mano cómo tratan en los hospitales a los pacientes. A mí no me han contado, no lo he leído, lo he vivido. Y consecuencia de eso también ha habido pérdidas familiares. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, que en un piso donde hay como 10 pacientes COVID, solamente hay 1 a 2 enfermeras, cuando debería haber un equipo. Los médicos llegan de vez en cuando, tienen temor a ingresar porque no cuentan con los equipos para atender a los pacientes. Y lo que es peor, no hay la medicina, no hay el oxígeno. Hasta estos momentos siguen muriendo los pacientes en cantidades, claro, menor obviamente,
menor que en meses anteriores, pero eso es causa también de este problema presupuestario, ¿ya? Ahora, haciendo una referencia histórica a lo que es el presupuesto, se habla por primera vez en 1845, cuando el gobierno de aquella época presenta un presupuesto para el año 46-47, el cual fue rechazado por el Congreso. Fue rechazado, o sea, prácticamente no existió ese proyecto, ese presupuesto, puesto que el Congreso no aceptó. Sin embargo, la historia tradicional lo considera el primer presupuesto de la República. A ver, ¿de qué gobierno hablamos? ¿Cómo se llama ese gobierno? Sí, es el gobierno de Ramón Castilla, así es, ¿ya? Obviamente que va a establecer un presupuesto dado las grandes cantidades de dinero que está ingresando producto del guano, conocido como prosperidad falaz, ¿no? Así es. Y ya sabemos pues en qué destinó todo el dinero, ¿no? Ya sabemos ya por historia del Perú que todo fue un derroche fiscal, ¿no? Fue un gasto extraordinario en, por ejemplo, en contratación de personal que eran sus amigos de Ramón Castilla, en plano civil, militar, ¿no? Casi el 40% de la plata se gasta en eso. Luego, en cuestiones de pagar la deuda externa, la deuda interna, ¿no? Pagar los impuestos que la población no puede pagar, la más pobre sobre todo, ¿no? Y construir obras públicas para distraer la atención del pueblo, ¿no? Por ejemplo, ferrocarriles, etc. Hace 45 años después, ¿no? Un gobierno, el de Remigio Morales Bermúdez, establece ya por ley que los presupuestos deben ser aplicados de manera o de tiempos anuales. Ya cada año debe planificarse. Y es en el gobierno de Fujimori, en la Constitución del 93, donde se detalla de manera, mire, nos hemos demorado tantos años, mire, para recién el año 93, o sea, hace 17 añitos nomás, ¿no? Sí, a ver, no, 27 años, ¿no? Sí, hace 27 años recién se ha elaborado, ¿no? Cómo se va a redactar un presupuesto con todas sus características. Y esto figura en el título 3 de la Constitución, del régimen económico, capítulo 4, del régimen tributario y presupuestal. O sea, recién en este gobierno, mire, después de tantos años, se ha podido hacer eso. Y obviamente que en nuestro país, por su carácter dependiente, es una copia, bueno. Esto es una copia de otros países. Aquí estos funcionarios, ¿no? Sí, bueno sería pues que sea creación, ¿no? Que sea algo favorable para nosotros, pero como verás, Fujimori sí le puso mucho énfasis al pago de la deuda externa y el descuido total de la educación. Así es. A partir de ahí tenemos así jóvenes que no conocen la historia peruana, que no interpretan correctamente lo que está pasando, jóvenes que se dedican solamente a la distracción, a la diversión, ¿no? Vive la vida, no deje que la vida te viva, es producto pues de un sistema educativo en crisis, y eso viene de esta época, ¿ya? Luego tenemos el proceso. Vamos a ver punto por punto cómo se elabora el presupuesto. En primer lugar está la programación. Esta programación del presupuesto se inicia en el mes de mayo, ¿ya? Y aquí van a recibir todas las propuestas de los gastos e ingresos que van a tener las entidades públicas, ¿sí? Todas las entidades públicas van a enviar sus propuestas en el mes de mayo. ¿A quién lo envían? Al Ministerio de Economía y Finanzas, el superministerio. Este es el ministerio más poderoso donde funcionario que llegue prácticamente es inamovible. O sea, es difícil de cambiarlo, moverlo, puesto que tiene el control de todo el presupuesto, ¿no? Sí, y si alguien se enfrenta, lo critica, ahí hay problemas de ejecución presupuestaria. O sea, se le cierra el caño para que no llegue la plata. Uy, ¿cuántas alcaldías han sufrido eso? En el Perú, así como si fuera una venganza de denunciar la corrupción en el Ministerio de Economía, no le llega la plata al alcalde que ha denunciado.
¿Cuál es la denuncia? Exactamente, mire, la denuncia exacta de los alcaldes es que para realizar una obra tiene que inflar el presupuesto. Si la obra cuesta 100, el presupuesto debe salir 1000, 2000. Así es. Entonces, si el alcalde no se presta para esa inflada, para esa sobrevaluación, simplemente no firman el proyecto del alcalde, ¿no? Y el alcalde se queda en la calle, se queda en cero. No le llega dinero, no puede hacer obras. ¿Cuántos alcaldes han denunciado que en el ministerio, para que te acepten tu proyecto, tienes que tener todo un equipo de especialistas en inflar presupuestos, de crear empresas fantasmas? Entonces, cuando denuncias eso, el ministerio ya te ficha, te marca. A este no hay que enviarle plata, demórale, ponle una serie de... Entonces, todo una organización prácticamente criminal que se organiza en los entes del Estado peruano. Sí. Y estos son los que elaboran el anteproyecto de ley, ¿no? Y el proceso de programación sigue las siguientes etapas, mira. La primera etapa es definir los objetivos y la escala de prioridades del presupuesto. Segundo, qué metas se va a alcanzar, ¿no?, con este financiamiento. Y tercero, definir la demanda global de los gastos. O sea, ellos van a elaborar todo el conjunto ya de gastos nacionales, ¿no? Ahora, esto no es novedad, no es algo nuevo que van a hacer. Ya tienen el esquema ya. El esquema lo tienen hace años ya. Simplemente van a llenar, actualizar datos, actualizar costos, ¿no? Ya sabes esos costos cómo lo actualizan, ¿no? Cómo lo manejan. Y quinto, van a hacer cálculos de cuánto se va a gastar a nivel nacional, ¿ya? Cuánto es la asignación del presupuesto para el siguiente año. Si va a ser 100.000, 200.000, millones, cuánto. Entonces hacen ese cálculo en base a todas las propuestas que han elaborado las entidades públicas, ¿ya? Sí, y todo esto lo va a realizar dentro del ministerio, ¿no?, la Dirección General de Presupuesto Público, que está al mando de todo esto el ministro de Economía, en este caso hoy día la ministra, ¿no? Y elabora el anteproyecto del presupuesto, el cual va a ser presentado al Consejo de Ministros y va a ser remitido. Ni bien el Consejo de Ministros da su visto bueno de este anteproyecto, lo remiten al Congreso de la República, ¿sí? Algunos preguntarán, profe, la fecha, y ahorita vamos a ver la fecha, ¿ya? Sí, la formulación, ¿ya? Ahí se estructura, ¿no?, programática del presupuesto, o sea, se elabora toda una estructura donde se van tomando en cuenta todos los aspectos que el Estado necesita. Y se basa en objetivos institucionales de cada entidad del Estado. Sí, cada entidad del Estado establece estos gastos, ¿no?, estos objetivos. Y ahí se va a asignar los recursos que necesitan cada institución, cada entidad del aparato estatal, ¿ya? Por ejemplo, ahí se va a armonizar, ¿no? Se va a tratar de equilibrar los gastos y los ingresos, ¿no? Sí, ahí. Entonces, en esa formulación van a tratar de que haya una armonía en ese aspecto, que no haya un desequilibrio, ¿no? Sí, por ejemplo, los gobiernos locales, ellos van a formular su propio presupuesto, los gobiernos regionales y las empresas, ¿ya?, de estos gobiernos regionales. También las empresas del Estado elaboran su propio presupuesto, ¿ya? Es cierta autonomía de parte de los gobiernos locales, ¿ya?, que estarían ya fuera del presupuesto general de la República. O sea, tendrían su propio presupuesto cada gobierno local. Ahora, la aprobación de este presupuesto, primero tiene que elaborarse el anteproyecto de ley anual del presupuesto público. Este es el requisito principal. Luego lo aprueba el Consejo de Ministros. Inmediatamente el presidente de la República remite, ¿no?, mediante un proyecto de ley. ¿A dónde lo remite? Al Poder Legislativo.
Sí, al Poder Legislativo. Algunos dirán, profe, ¿qué fecha? 30 de agosto. Es la fecha límite para que el presidente de la República envíe el proyecto de ley al Congreso de la República. El Congreso de la República debe aprobar la ley del presupuesto, ¿no? Y tiene plazo solamente hasta el 30 de noviembre. Si los plazos vencen, la ley va a prever esa situación. El presidente puede promulgar la ley, por si acaso. Si el Congreso no aprueba el presupuesto de la República, entonces el presidente lo promulga nomás. Se promulga su proyecto de ley y no hay ningún problema, ¿no? Todo continúa, ¿ya? Entonces sí, el ministro de Economía y Finanzas tiene que sustentar ante el Pleno del Congreso todos los gastos e ingresos que ha programado. Igual, cada ministro también sustenta su pliego de gastos de su sector, ¿no? El ministro de Defensa, el ministro de Educación, el ministro de Salud, ¿no? De igual modo, lo hace el presidente de la Corte Suprema, ¿sí? El fiscal de la Nación también baja al Congreso y ahí explica todos los gastos que va a realizar el Ministerio Público. Igual, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿en qué va a gastar? ¿No? ¿De dónde van a financiar todos sus gastos? ¿Ya? En cambio, los congresistas no tienen iniciativa para plantear gastos públicos, salvo los relacionados al presupuesto del Congreso. Ahí sí los congresistas pueden plantear, pues, mejorar, aumentar los gastos en seguridad, por ejemplo, más policías, ¿no? Más automóviles, más armas, ¿no? Mejorar, pues, su restaurante que tienen adentro, ¿no? Un restaurante A1, ahora mejorarlo, pues, ¿no? Con más personal, ¿no? Sus equipos dentro del Congreso, ¿no? Sus equipos que manejan ellos, que son equipos de alta tecnología, ¿no? Y etcétera. Eso sí lo pueden modificar. Y han estado siempre cambiando eso. Siempre hacia mejoras, aumento del presupuesto del Congreso de la República. Dice, si hasta el 30 de noviembre el Congreso no remite la ley de presupuesto al Ejecutivo, entonces, ¿qué dice las normas sobre este campo? El presidente de la República lo promulga a través de un decreto legislativo y sencillamente el proyecto de ley se convierte ya en una ley nacional, ¿ya? Ahora, si el Congreso lo remite el 30 de noviembre, ¿no? Lo aprueba el 30 de noviembre y lo remite al presidente de la República, no hay ningún problema. Sigue su curso normal. Y la ley de presupuesto se publica en el Diario Oficial Peruano, máximo el 31 de diciembre, para que al día siguiente entre en vigencia. Siempre se publica en el Diario Oficial Peruano. Este es el periódico del Estado, el cual va a establecer, pues, la legalidad de las leyes, pero al día siguiente de su publicación. Todo lo que publica el peruano, al día siguiente entra en vigencia, ¿no? Por eso es importante la publicidad, ¿no? De que la gente conozca en qué se va a gastar. Y ahí se publica, bueno, no los detalles del presupuesto, porque en realidad pues es un libro, es un tomo, con detalles de los gastos, ¿no? Dinero, cifras, eso no se publica, eso es algo del Estado, ¿no? Lo que publican son la norma y las generalidades, ¿no? En la cual pues no podemos saber en qué van a gastar exactamente, ¿no? Eso es algo que lo manejan de manera secreta en el ministerio, ¿no? Porque si la gente se entera de eso, tampoco quedaría pues en la indiferencia, en el desinterés, sabiendo que la plata que tú estás dando todos los días se gasta en el extranjero, ¿no? Pagar deudas externas, que nunca hemos gozado de esos recursos, ¿no? Entonces ahí la gente, mejor hablar de la vida íntima de Vizcarra, mejor hablar pues de ese tal swing, ¿no? Mejor hablar de los personajes de la farándula, ¿no? Así lo tienen a la población, distraída sobre temas fundamentales como son el presupuesto general de la República o presupuesto público. Ahora, su ejecución es donde ya empieza ya a realizarse los gastos,
¿no? En base a los ingresos que ya el Estado empieza a recaudar. Y todo ya se ha previsto en el presupuesto. También todo se programa mensual y trimestral, ¿ya? El presupuesto empieza a distribuirse por parte del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía empieza a través del Banco de la Nación, empieza a destinar dinero a las diferentes entidades de manera adecuada, ¿no? De manera programada, planificada. De lo contrario, la entidad pública podría colapsar, podría tener alguna dificultad, algún problema, ¿ya? O sea, no podría tener, por ejemplo, las medicinas, no podría tener personal, no podría tener camas UCI, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, entonces, también puede haber algunas modificaciones en la ejecución. O sea, cuando se esté ejecutando el presupuesto, puede haber algunas modificaciones, ¿ya? Sí, puede aumentar, generalmente aumenta, ¿no? Los gastos del Estado. Y también pueden hacerse créditos suplementarios, créditos que van a cubrir algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, para montos de ingresos y gastos, para eso se hacen préstamos, ¿no? Para aumentar los ingresos y cubrir esos gastos. Así, diferentes instituciones privadas y públicas, el Estado se presta para cubrir esas necesidades, ¿ya? Se llama créditos suplementarios que no se han programado, son créditos que salen en ese momento. Y así hay diferentes formas de aumentar el presupuesto. Ahora, la evaluación, esto le corresponde a los órganos del Estado peruano. A ver, un voluntario por chat, dígame cómo se llama el organismo que vela por la ejecución del presupuesto público. A ver, un postulante, por favor, que me ayude en este punto. Vamos, muchachos, estoy viendo el chat. Muy bien, excelente, muy bien, Morales. Así es, la Contraloría General de la República tiene como función principal controlar, ¿no? Velar porque el Estado ejecute adecuadamente estos gastos y no se despilfarre el dinero como generalmente se hace, ¿no? Entonces, así es, vela por la legalidad de la ejecución, ¿no? Y la fiscalización. Ahí también tenemos la Dirección General del Presupuesto Público, que hace el seguimiento de cómo se está ejecutando el presupuesto en todos los niveles, ¿no? Ahí está, la Contraloría General de la República y dentro de ello los órganos de control interno del sector público, ¿ya? Los cuales van a realizar esa evaluación, ese control, ¿no? En qué se está gastando, si se está gastando adecuadamente, ¿no? Por eso ha saltado todos estos escándalos de gastos excesivos en contrato de personal. Mientras que por un lado, la Municipalidad de Lima quiere despedir a trabajadoras, ¿ya? Para contratar su gente. Por otro lado, el Ministerio de Cultura contrata a una persona con 170.000 soles por charlas de motivación hacia el personal público, imagínate, así, no un cantante de contrato. Pero no importa pues su oficio, la cuestión que él sepa, tenga experiencia, pero 170.000 soles ya ha sido denunciado, ¿no? Hay una revista que está marcando la noticia, te invitaría a que lo leas, se llama Lima Gris. Apunta, Lima Gris, en Facebook, en web, etcétera, etcétera. Ahí puedes encontrar noticias, pero bien fundamentadas. Es un periodismo de investigación, ¿ya? Que está desnudando los problemas del gobierno central. Y no por ser enemigo del gobierno, sino porque está lleno de escándalos y están ocultados, pero así ladinamente, ¿no? Que solo gente que estudia, gente que está atenta a su clase, ¿no? Que está apuntando, gente así como nosotros los postulantes, estamos en ese campo. Por eso te recomiendo esa página, dentro de muchas páginas, ¿ah? La República, Telesur, ya CNN, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está, Lima Gris está dando las noticias. Ya bueno, después está también Utero.p, está La Mula, ahora ha salido La Burra. Bueno, y así, diferentes páginas que están informando acerca de los escándalos en la
ejecución del presupuesto público, ¿sí? Donde hay un despilfarro impresionante, ¿no? Con contratos, con familiares de funcionarios públicos. Sí, el Congreso también, el Congreso de la República también tiene la función de fiscalizar la ejecución presupuestaria. Es la que revisa y aprueba la cuenta general de la República. O sea, la cuenta general ya es el resultado de la aplicación del presupuesto público. Es el informe final que da el Estado peruano al órgano de control supremo, que es el Congreso de la República. ¿Sí? Ahí en ese libro, en la cuenta general, ahí se explica de manera detallada, ¿no? En qué se ha gastado, de dónde se ha conseguido dinero, y el Congreso tiene que aprobar ese documento, ¿no? Generalmente, déficit, ¿no? Superávit o equilibrio. En el caso peruano, siempre estamos en déficit. Y ahí está el esquema del proceso presupuestario en el Perú, ¿no? Ahí está lo que hemos explicado, ahí para que lo tengas y lo repases en casa tranquilamente. Ahora, los principios para elaborar el presupuesto son los siguientes. Primero, tiene que contar con un equilibrio presupuestal, es decir, debe ser aprobado sin desequilibrio, sin excesos, ¿no? Siempre buscando que los ingresos que calcule el Estado sean iguales o parecidos a los egresos que también está calculando, ¿no? ¿Sí? Entonces, deben estar igualados. Esa es una obligación de quienes elaboran el presupuesto general de la República, ¿no? Se prohíbe incluir autorizaciones de gasto sin financiamiento. O sea, no se puede decir de que se va a gastar 1.000, ¿no? Pero hay ingresos 800. Eso está prohibido. ¿Ya? Está prohibido que gasten más de lo que esté ingresando. Es una norma entonces que el presupuesto se elabore bajo este principio de igualdad entre gastos e ingresos. ¿Ya? Pero como dijimos hace un rato, existe fuente de financiamiento que no están contemplados en el presupuesto. O sea, no está fijado ahí que se va a hacer un crédito además. A esos créditos además se llaman créditos suplementarios que el legislativo autoriza para que el gobierno central acceda a más recursos, ¿ya? Obviamente con una fundamentación de la necesidad de estos créditos, ¿ya? Sí. Otro es la claridad. El presupuesto tiene que ser redactado de manera sencilla. No puede ser pues con términos técnicos, mejor dicho, términos engorrosos, así rebuscados, ¿no? Difíciles de comprender. Eso también no es un principio presupuestario. Todos deben comprender. ¿Y por qué pone de ejemplo los congresistas? Porque a veces hay congresistas que no saben esos temas, ¿ah? Pero los congresistas tienen asesores. Cada congresista tiene entre 8 o 10 asesores que le van a informar, explicar detalladamente cómo es el presupuesto. Sí, increíblemente, hace años estuvo en esa comisión de presupuesto una persona que no estaba relacionada con el campo económico. Sí, fue un escándalo en aquella época, ¿no? Pero ella fue colocada ahí por presión política de su bancada, ¿no? De su partido, que era un grupo mayoritario en el Congreso, sí. Al inicio ella era una camarera, o sea, una mujer que trabajaba en la cuestión de los restaurantes, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero después, de un momento a otro, es congresista y entra a dirigir la Comisión de Presupuesto de la República, que se supone que quienes deben estar ahí son gente que está relacionada a la economía, ¿no? Al campo económico, ¿sí? Entonces, ese es un escándalo que sucedió algunos años, ¿ya? Ahora, esta redacción, esta elaboración tiene que estar clara para ciudadanos. ¿Por qué? Porque es un derecho de nosotros saber en qué se usan estos recursos públicos, porque son nuestros recursos. Estos recursos no nacen del Olimpo, ni nacen de un milagro, ¿no? Ni nacen pues de la nada. Estos nacen de nuestros aportes constantes. Todos los días que gastamos, compramos, hay impuestos. Por ejemplo, a estas horas ya muchos han tomado desayuno, ya otros recién van a tomar, pero han comprado, ¿no? Han hecho sus compras y ahí han pagado impuestos relativos al consumo, impuestos general a las ventas, papá, impuesto a la renta, ¿no? La casa, impuesto predial,
bueno, algo de 10 a 15 impuestos que pagamos constantemente. Y eso es la fuente principal de los ingresos del Estado. Por esa razón, un ciudadano consciente, un ciudadano comprometido, le exige al gobierno que cumpla con sus deberes en la ejecución del presupuesto. Es decir, que realice gastos adecuados en salud, educación, defensa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí está su dinero. Porque ese funcionario que te maltrata, que no te atiende, vive de los aportes de la población. No, él no vive pues del dinero del Olimpo, de Zeus, de Huiracocha, sino él vive y trabaja por esa razón. El funcionario público debería ser una persona comprometida, humilde, sencilla, que trabaje para el pueblo. Sin embargo, en su cabeza hay una ideología pues, de desprecio, una ideología de desinterés hacia la población más humilde. Por eso yo ayer fui a Sedapal a hacer un reclamo, así como dice la gente, los jóvenes me chotearon, me dieron una dirección web, vaya a reclamar ahí. Señorita, pero estoy saliendo de mi casa, exponiéndome a enfermarme, hago la cola, vengo para que usted me dé solución y me da este papelito. Sí, no hay otra, me dice. Así de simple, me sacó del local. Y fue un trámite improductivo, fue una mañana perdida. Entonces, esta gente tiene esa mentalidad de no ayudar a la población, de no servir al pueblo, como dice la frase social, ¿no? Servir al pueblo de todo corazón. No existe ese principio en esta gente. Es que el neoliberal solamente busca engordar su bolsillo, a las buenas o a las malas. Esa es la cuestión central de estos funcionarios y de sus capacitaciones, porque ellos son capacitados constantemente de cómo tratar al público. Dicen, no, cánsalo, viene a reclamar, ya, que haga el trámite A. Sigue reclamando, trámite B, trámite C. ¿Ya se cansó? Ya no viene, ya está listo, ya no hay reclamos, ¿verdad? Así tratan a la población. El otro punto es la exactitud. El presupuesto no puede ser elaborado en aproximaciones, en cálculos así inexactos, ¿no? Tiene que ser elaborado así con precisión financiera y sobre todo con sinceridad. No puede esconderse las cifras, no puede esconderse. Entonces, se tiene que fijar el presupuesto en función a las necesidades de la programación económica del gobierno. Y debe haber un cronograma de entradas y salidas de los fondos. No puede, está prohibido falsear las previsiones para obtener equilibrio ficticio. Está prohibido hacer estas cifras, manejo de cifras que ya lo han hecho varios gobiernos para mentir, ¿no? De que hay un equilibrio, de que todo está bien, ¿no? Sí, sí, hay cantidad de casos en gobiernos anteriores donde falseaban datos. Sí, el INEI también ha tenido ese problema y tiene ese problema todavía, ¿no? De falsear datos para presentarte pues situaciones favorables. Por ejemplo, la pobreza está disminuyendo, cuando en realidad pues es al revés, ¿no? Ese es el otro principio de exactitud. El cuarto principio es la universalidad. Se refiere a que todos los ingresos y egresos van a ser contemplados en el ejercicio presupuestario, ¿no? Entonces, acá, ¿qué sucede? Acá se debe comprender la estructura del presupuesto, ¿no? Donde todas las entidades del Estado peruano tienen ahí una porción, ¿no? Económica para sus gastos respectivos. Y todo está dentro de un contexto legal, donde se han asignado presupuestos. Sí, entidades como el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, que son como 9 a 10 órganos autónomos, ¿sí? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las empresas estatales, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sí, todo aquel que cuenta con personalidad jurídica pública, ese necesita un presupuesto. Y eso debe estar contemplado en el presupuesto público. ¿Sí? Entonces, sí, eso se llama universalidad, que a todos les corresponde una asignación económica para que pueda funcionar, para que pueda realizar sus actividades. La documentación se refiere a que el proyecto de ley que se envía al Ejecutivo, de parte del Ministerio de Economía, y al Congreso, debe estar acompañado de una amplia, correcta y oportuna documentación.
O sea, no puedes decir que vas a gastar esto porque se te ocurrió, ¿no? Sino que se dice, se va a gastar esto por esta razón. Tales documentos sustentan los gastos, ¿ya? Sí, entonces, tanto en el aspecto financiero, económico y administrativo. Pues hay una documentación bastante, a veces engorrosa, para poder revisar. Ahí destacan, pues, nuestros contadores nacionales, administrativos, ¿no? Economistas, que se encargan de este asunto, ¿no? Por eso los congresistas tienen asesores de este tema, porque ellos a veces no conocen y el asesor le explica, ¿no? Cómo es la documentación que fundamenta al proyecto de ley del presupuesto. La exclusividad. La exclusividad se refiere que el único que puede elaborar, que puede discutir esto, es el Estado peruano, a través de sus dos órganos fundamentales, que es el legislativo, quien lo va a aprobar, y es el ejecutivo, quien lo ha diseñado y lo va a ejecutar. Así de simple, ¿no? No hay otro que pueda elaborar el presupuesto salvo ellos, ¿no? Sí, dado que el legislativo, según ley, representa a la nación, ¿sí? Son con lo llamados los padres de la patria, ¿no? En la jerga popular le llaman otorongo, no come otorongo, ¿sí? Y ellos tienen el control sobre los demás poderes del Estado, ¿sí? Sobre el poder judicial, sobre los órganos constitucionales autónomos. ¿Sí? El Congreso tiene control sobre todo esto. Por esa razón es muy importante qué tipo de personas ingresan al Congreso, ¿no? Y ya hemos visto el Congreso anterior que buscaban estas personas, ¿no? Por eso ha habido el choque con el Ejecutivo y ha habido han disuelto el Congreso, ¿sí? Entonces ahí se otorga una autorización máxima de gastos al Ejecutivo por un año. La publicidad. Esta se refiere que el presupuesto no puede ser algo secreto, ¿no? Algo ocultado, algo misterioso, aunque en realidad es así, pero por lo menos en la teoría, un principio es que debe difundirse el presupuesto público. Y estamos seguros que, mira, ni siquiera los de economía de las facultades, ¿no? Ni siquiera ellos tienen el acceso al presupuesto público, ¿ya? Imagínate la población, ¿no? Entonces, sin embargo, un principio señala que debe ser de conocimiento de la gente. Uh-huh. La población debería acceder a este documento. ¿Qué es lo que dice, no? ¿En qué van a gastar? ¿Cuánto van a gastar? Ahora, para que la gente no pregunte esto ni se interese en este asunto, que es fundamental en su vida social, ¿no? Económica, es distraída a través, pues, de la televisión, que ya conocemos qué televisión es, ¿no? Es distraída a través de la chismografía que está en su apogeo en este momento, con técnicas fujimontesinistas de distracción, de entretenimiento, de cortinas de humo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la población ya no investiga esto ya. Perdón. La población ya no se interesa, ya desconoce en qué van a estar. Y entonces, ¿quién decide hacer esto? Los funcionarios, ¿no? De tal orientación política, económica, diseñan el presupuesto y lo ejecutan. En el Congreso no hay mucha oposición porque también son de la misma ideología, mayormente, ¿no? ¿Sí? Entonces, la publicidad es esencial para poder controlar y fiscalizar. Entonces, si el pueblo no sabe qué pasa con el presupuesto, qué control, qué fiscalización puede hacerse. Entonces ahí se anula un principio fundamental que traería la publicidad, que sería el control y fiscalización, ¿no? También conocer el destino, a dónde van esos recursos, ¿ya? Es por ley que debe ser publicado en el diario oficial peruano. Pero ya te dijimos de que no se publica el presupuesto completo porque es un libro, un tomo, ¿no? Sino se publica la norma general. Ya a eso sí podemos tener acceso, ¿no? Aunque el peruano ya no se vende en los periódicos, en los kioscos, sino que hay que suscribirse acá. Seguramente alguno de ustedes debe recibir, ¿no?, ese periódico por parte de la familia. A veces ahí en la familia hay abogados, hay contadores, ¿no? Hay economistas. Ellos reciben el documento porque tienen que estar al tanto de las leyes que se van a dar a conocer en este periódico, que es el periódico oficial El Peruano. Ahora, la estructura del presupuesto se va a conformar fundamentalmente por dos partes, ¿ya?
Uno, los ingresos nacionales y otro, los egresos nacionales. Este es un principio contable llamado de partida doble. ¿Ya? Los contadores manejan esto, ¿no? Por un lado, lo que va a ingresar a la economía de esa entidad, y por otro lado, en qué se va a gastar, ¿no? Ese es un trabajo contable, ¿ya? Y ahí están las dos grandes cuentas, ¿no? Como son los ingresos fiscales y los egresos fiscales. A eso se refiere. Ahora vamos a empezar con los ingresos fiscales, ¿eh? Los ingresos fiscales, como dice la teoría, ¿no? Son recursos que el Estado recibe y administra. ¿Y dónde los recibe? ¿Dónde obtiene estos recursos? Ya hemos dicho, ¿no? Fundamentalmente son recaudados por la SUNAT, ¿no? La cual ha absorbido las aduanas y tiene pues la mayor cantidad de dinero que recauda diariamente, porque todo el mundo paga sus impuestos. Aquellos que evaden cada vez son menos. ¿Por qué son menos? Porque hay una investigación tributaria, ¿no? Hay sabuesos tributarios que están ahí detrás de los evasores. Hacia ellos se hace pues una política de seguimiento, investigación y sanción. Sí, por ejemplo, hay algunas personas que consideran de que el Estado no debería recibir nada de su sueldo, pero si esta persona gana 4.000 soles, 8% debe irse al Estado peruano anualmente. O sea, le sacas al 8%, debe ser algo de 400 soles, un poquito menos, de 400 soles. Oye, sí, mensual, ¿ah? Por 12, a ver, 400 por 12, ya. Esa cantidad debes aportar al año a la SUNAT. Algunos que dicen, no, pues el Estado es corrupto, no me da ni un beneficio, por el contrario me causa problemas, entonces voy a pagar a la SUNAT. Entonces ahí se produce la evasión tributaria. Entonces él registra en la SUNAT, registra que no gana 4.000, él gana 1.500. Pero la empresa le dice, oye, ¿y los otros 2.500 dónde lo vas a colocar? ¿Mm? Ah, en el RUC de mi hermano, en el RUC de mi amigo. Y así consigue hermano y amigo y ahí se coloca. Entonces la empresa sí va a poder informar a la SUNAT que está desembolsando esos 4.000 soles mensual. Pero cuando la SUNAT investiga, va a encontrar 3 personas que van a recibir: el empleado, el hermano y el amigo. Y así evade. Pero esto no es regular, esto no es normal. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Investiga, profundiza y llega a determinar que este individuo, este ciudadano está evadiendo sus pagos tributarios. Y se le sanciona. Generalmente, cuando los ingresos son así, de 4.000 soles promedio, la sanción es una UIT. Y aparte de la UIT, tiene que pagar sus impuestos, ¿no? Que también son parecidos a un UIT también. O sea, ¿te imaginas? Ganando esa cantidad de 4.000 soles al fin de año, ¿no? O en partes, tiene que pagar 2 UIT. Una que son la sanción y otro que es sus pagos porcentuales de sus ingresos, ¿ya? A ver, estos ingresos fiscales, ingresos del Estado, se clasifican en lo siguiente. Uno, los ingresos corrientes, ¿ya? Dos, corriente significa ingresos comunes, ingresos permanentes. Los ingresos de capital, aquí es donde el Estado está teniendo ingresos porque está desprendiéndose de algo, ¿no? Pueden ser carros, casas, acciones, está vendiendo algo. Y transferencias. Las transferencias generalmente son donaciones. Y aquí en el Perú, como se considera un Estado, un país pobre, un país en vía de desarrollo, los países del mundo envían donaciones. China, Japón, Estados Unidos, donan constantemente al Perú. Ahora, si lo hacen por buena gente, no sabemos. La cuestión es que cuando ellos donan, hay un mejor trato a esos países, hay una mejor atención, un mejor ambiente de conversaciones con los que donan al Perú, ¿ya? Y los ingresos por endeudamiento, o sea, nos endeudamos con extranjeros y a eso se llama financiamiento, ¿ya? Cuando tenemos ingresos por préstamos con entidades nacionales, internacionales. Ahora, los ingresos corrientes, vamos a ver uno por uno, ¿ya? Son 4 ingresos fiscales, ya vamos a ver uno por uno.
Ujú. A ver, entonces vemos acá, 1. Los ingresos corrientes. Aquí el Estado obtiene de manera regular, periódica, constante, recursos financieros. O sea, cuenta con mucho dinero el Estado. Entonces, y este dinero que está entrando así, constantemente, diariamente, semanalmente, mensualmente, ¿ya? Es constante, el Estado lo destina a operaciones comunes e inmediatas. A ver, ahora, estos ingresos que el Estado está recibiendo no aumentan las propiedades, por si acaso. ¿Ya? Entonces tenemos los siguientes. Los siguientes van a ser ingresos corrientes. Mira, 1, el impuesto general a las ventas. A ver, por el chat, un voluntario que me diga qué porcentaje es el IGB de todos los demás, de todo el total de impuestos. A ver, un voluntario, por favor. Ya, es 18%. Ahora la pregunta, voy a precisar mejor, ¿ya? Voy a precisar. De todos los impuestos, del 100% de impuestos que se recauda, ¿cuánto es el IGB? A un voluntario ya se calcula, porque es el más importante de los impuestos, aproximadamente así, mire, del total de lo recaudado, el IGB es el grueso de ingresos nacionales. ¿Por qué? Porque se aplica pues en todos los productos, ¿no? En todos los productos que compramos diariamente, en los servicios que usamos cotidianamente. Uh-huh. Luego, el impuesto a la renta, que es el segundo en importancia. El impuesto selectivo al consumo, así es. El impuesto predial, la alcabala, el arancel, etcétera. Ah, y no te olvides de las tasas, ¿ah? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Las tasas son con la letra A, ya no voy a decir el nombre, con la letra L y con la letra D. Sí. Ajá, muy bien, me está contestando un compañero. Muy bien, arbitrio, sigue, Juliano. Vamos, Morales. Vamos, Bazán. Núñez, Hernández, Urco. Sí, sigan escribiendo. Muy bien. Con la letra L. ¿Mm? Sí, licencia, es correcto. Y con la letra D, los... Vamos a... Bruno. Sí, los derechos. Muy bien, Vargas. Entonces, sí, está bien, no hay problema. Estamos en ese proceso, no hay ningún problema, pero ya estamos avanzando, mire. Estamos avanzando, ¿ya? Y las contribuciones, ya ¿no? Hemos mencionado esto, de salud, la ONP, la Senati, ¿no? Sensico, etcétera. Y también cuando el Estado vende sus bienes y brinda servicios, ahí también cobra. El Estado no hace servicios gratuitos, ¿no? Todo, uno va al hospital, ya te están cobrando una cita. Claro, no es como en la clínica, ¿no? Privada, donde cobran 100 soles la consulta, ¿no? Acá te cobran 10, 15, 20 soles, ¿no? Pero siempre te están cobrando, ¿no? Ahora, si eres CIS, ya ahí es diferente, ¿no? Ahí ya cambia la cosa. Aunque hoy día parece que hay problemas en el CIS por esto de la saturación en los hospitales, ¿no? Los hospitales son, ahorita, la mayoría son COVID. No es recomendable ir a un hospital. Si uno presenta síntomas, papá, mamá, tío, abuelo, es preferible tenerlo en la casa. Ahí. Es un simple consejo nada más. ¿Ya? Sí, y prepararse para los gastos, porque gastos van a haber fuertes. ¿Sí? Las medicinas, el equipo de respiración, la alimentación, la atención a este paciente, ¿no? Hay muchos casos que conozco que se han curado, pero en su casa. Los que han sido llevados a los hospitales mayormente fallecen, porque ahí hay una directiva del Ministerio de Salud que si falta oxígeno, si no hay oxígeno, debe darse el primero a los menores de 50 años. A los mayores están en segunda prioridad, segunda importancia.
Y así, hoy día bordeamos casi, según estadísticas de institutos y investigaciones particulares, casi 60.000 muertos. Claro, el Estado no va a aceptar esas cifras, obviamente, ¿no? Pero ahí está una investigación que lanza eso. También las multas, por ejemplo, cuando te pasa la luz roja si estás manejando, ¿no? Sanciones y otros ingresos corrientes. Entonces aquí tenemos, esta es la fuente principal del Estado peruano, ¿no? Y es el grueso de todo lo que recibe el Estado peruano de manera regular o periódica. Se llama ingresos corrientes, no te olvides, ¿ah? Y ahí están todos. Felicito a los que están tomando nota, están apuntando, muy bien por ellos, ¿no? Sí, es la técnica más favorable y encima repasar y encima subrayar algunos libros que podamos conseguir, ya esa es la fórmula. El segundo ingreso se llama ingreso de capital. ¿En qué consiste? Cuando el Estado, ¿no?, tiene recursos financieros, pero de manera eventual. Esto no es algo permanente, no es algo constante, ¿ya? Ahí sí se va a alterar la situación patrimonial del Estado, es decir, aumenta el patrimonio, ¿ya? O también puede disminuir. ¿En qué sentido? El Estado se desprenda de activos reales. Por ejemplo, puede vender edificios, puede vender equipos, puede vender acciones, ¿no? Etcétera. ¿Ya? También ahí están las acciones de empresas públicas. Y eso se dio sobre todo en la década del 90, donde sí hubo un desprendimiento de casi el 80% de empresas públicas que pasaron a ser empresas privadas, recaudando, según un informe del propio Estado, aproximadamente 10.000 millones de dólares en concepto de privatizaciones. Ahora, ¿qué pasó con esa plata? Eso no sé, eso no sabemos, ¿no? Si hay una denuncia del mismo Valentín Paniagua, cuando asume el gobierno de transición, de que faltaba 6.000 millones de dólares del Banco Central de Reserva. Eso ni bien él sabía, pues es el Congreso, la República, es el presidente del Congreso y tiene la información, ¿no? Por eso ni bien le colocan la banda presidencial a Valentín, Valentín va de frente al Banco Central, investiga ahí con sus peritos y determina que faltan 6.000 millones de dólares. Lo cual pues hoy día sabemos, ¿no?, que hay un delito que se llama enriquecimiento ilícito, ¿no?, que es un robo al Estado, y que hay otro delito que también está saliendo a luz que se llama lavado de activos, ¿no?, que es hacer pasar dinero sucio, dinero ilegal, en inversiones, por ejemplo, de compras y venta de inmuebles. Inmuebles, ya sabes a quién me refiero, ¿no? Sí. También la venta de activos. La venta de activos es cuando se venden los terrenos, se venden los, a los edificios, ¿no? A veces también el Estado tiene chacras, tiene zonas rurales y maquinaria, sí. También cuando van a devolver los préstamos, cuando devuelven los préstamos que el Estado ha realizado, porque el Estado presta también a privados, a personal del Estado también presta. Porque el Banco de la Nación hace préstamos todos los días a miles de funcionarios públicos. Trabajadores dependientes del Estado reciben préstamos de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 soles para pagar en 1, 2, 3, 4, 5 años. Y ese préstamo es devuelto. Al ser devuelto, es considerado como un ingreso de capital, ¿ya? También los ingresos por inversiones financieras, es decir, el Estado cobra intereses por haber hecho una inversión en alguna entidad, en alguna área de las finanzas, y ahí va a cobrar los intereses. También cuando se venden acciones, motivo de privatización de empresas públicas, ¿sí? Hace poco quisieron privatizar empresas en Arequipa, no lo permitieron. Eso es el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Sí? En unos lugares no dejan privatizar sus empresas. Aquí en Lima, donde están las empresas nacionales más grandes, sí se permitió debido a que hubo una campaña, ¿no? Del año 92 al 94, una campaña en donde se explicaba que las empresas públicas no servían para nada, que eran lo peor, bla, bla, bla. Pero en el fondo, cuando uno va a analizar la finanza de las empresas públicas, la gran mayoría tiene buenos ingresos.
A ver, ¿ustedes creen que los extranjeros van a comprar empresas estatales quebradas, ineficientes? De ninguna manera, ¿no? Van a comprar empresas prósperas, ¿no? La empresa más próspera fue Compañía Peruana de Teléfonos, Entel Perú, que va a ser vendida a España, y Telefónica se posesiona de todas las telecomunicaciones nacionales en un monopolio de 20 años. Y ahí tenemos un ingreso de 2.000 millones de dólares por venta de nuestra compañía nacional de telecomunicaciones. 2.000 millones de dólares ingresan aproximadamente. ¿Ya? Concesiones. Cuando el Estado peruano entrega así, en alquiler o simplemente para que sea explotado una zona que tenga recursos naturales. Por ejemplo, petróleo, concesión de petróleo, pesca, gas, flora y fauna, ¿no? Sobre todo la flora, que es la madera, ¿no? Para practicar la tala. Y se lo entrega tanto a agentes nacionales o extranjeros, ¿no? Sí, son particulares. Ahora, las transferencias, como ves en pantalla, se refiere a dinero contante y sonante, ¿eh? Que llega del extranjero. Estos recursos que llegan no piden devolución, no piden devolución, entonces por lo tanto son donaciones, ¿sí? Son donaciones que vienen de, por ejemplo, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa, y por ahí China, Japón, Rusia. Y siempre están donando al Perú, ¿eh? Claro, ¿cuál se habría que profundizar eso? ¿Y de dónde viene esta donación? De los gobiernos, instituciones y organismos internacionales. También de personas jurídicas, ¿no? Que viven acá o en el extranjero. Por ejemplo, hace poco vino un millonario de la zona del Medio Oriente a aportar en la construcción y mejoramiento de un colegio. O sea, como si fuéramos mendigos, tiene que venir gente de acá o de allá para regalar su dinero porque el colegio está abandonado, no tiene equipos, no tiene, ¿no?, las instalaciones adecuadas. Entonces viene el millonario y dice, ya, ¿cuánto necesitan? ¿Cuánto cuesta todo esto? Saca un presupuesto y dice, ya voy a donar. Y cuando va a dar la plata, el Ministerio de Educación le dice que no hay mecanismos legales para hacer la donación, no sabemos recibir eso, que no se va a poder, bla, 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 bla. Mire, cuando ya la plata está lista para ser entregada, el ministerio, felizmente, por ahí un funcionario más astuto, más vivo, ve el aspecto legal y recibe la donación para mejorar ese colegio. Pero eso en realidad pues debería ser una función del Estado, una función. Entonces todo este dinero que llega no pide devolución, no pide devolución. Por lo tanto, vamos a llamarles así, le llamamos donaciones, donaciones, ¿ya? Ahora, el financiamiento, ya hemos dicho que se refiere a qué. Se refiere a que el Estado peruano se está endeudando, ¿ya? Sí, se está endeudando el Estado peruano, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el tema de financiamiento. Acá, miren, sí. Entonces vamos a decir, son los préstamos que hace el Estado peruano. Se endeuda de diferentes orígenes, ¿no? Pueden ser organismos financieros internacionales, pueden ser, bueno, internos y externos, para ser más preciso, ¿ya? Sí. Pero uno de los más atractivos y más grande endeudamiento es la emisión de bonos. Los famosos bonos soberanos que emitió Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? Con ministras, viceministros que estaban a la orden del día, van a emitir a nivel mundial. Y es atractivo pues, vender bonos soberanos. ¿Por qué? Porque este papelito que ves en pantalla, pagas una cantidad de dinero y te dan altos intereses por esa compra, ¿ya? Entonces el Estado peruano con Pedro Pablo Kuczynski se endeudó con Toledo con 4.000 millones de dólares. Así, en días. En su gobierno, en 6 meses de gobierno de Kuczynski, nos endeudó con 40.000 millones de dólares. Y hace poquito, la ministra de Economía, más conocida como Tony, ¿no? Ella nos ha endeudado antes de la pandemia, por si acaso, porque después de la pandemia ya estamos recontra endeudados con todo el mundo, ¿sí? Antes de la pandemia,
en los primeros días de ministra de Economía, también ve el asunto de bonos soberanos y oferta a nivel mundial en la Bolsa de Valores. Y a los pocos días, mejor dicho, horas, días, ni semana, estamos endeudados nuevamente con 10.000 millones de dólares de bonos soberanos. Y así hemos ido acumulando una deuda que casi, casi se está duplicando en pocos meses. ¿Ya? Entonces ahí vemos el manejo del financiamiento. Aquí entonces se establece ingreso de ese tipo. Muy bien. ¿Ya? Así es. Y encima con un Perú en quiebra, como dice el compañero, ¿no? Endeudado y quebrado. Entonces, ahí, ¿no? Instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros nos mandan su dinero, pero con altos intereses y ahí están los bonos soberanos. Por eso una pregunta de admisión puede ser, ¿no? ¿Quiénes son los acreedores más importantes del Estado peruano? Y nosotros debemos responder, ¿no? Que son los tenedores de bonos soberanos. O sea, los que han comprado los bonos soberanos son a quienes le debemos más, son los acreedores más fuertes, más grandes que tenemos a nivel nacional. ¿Ya? Y entramos a la última parte de la clase. Aquí vamos a hablar acerca de los egresos o gastos fiscales. ¿Ya? Aquí vamos a mencionar así rápidamente que son gastos o desembolsos que realiza el Estado dentro del plan de financiamiento del sector público, ¿no? Acá se cubre todos los gastos que realizan las entidades del Estado, ¿no? ¿En qué aspecto? Simplemente cumpliendo sus funciones, A ver, ¿qué comprende? Uno, los gastos corrientes, gastos constantes, gastos permanentes. Estos se dan todo el año, ¿ya? Y todos los años del gobierno del Perú. ¿Sí? Gasto de capital, servicio de la deuda. Este es uno de los más importantes gastos que realiza el Estado de manera puntual, sin criticar, sin hacer algún problema, ¿no? Mientras que otros países tratan de renegociar, tratan de refinanciar, tratan de ver cómo solucionar la deuda, en el Perú se paga así calladito, calladito se paga. Tanto así, sí, que otra de las perlas que tenemos en la década del 90 es una política de sumisión total a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y organismos financieros internacionales. Aquí no hubo ningún interés por la soberanía nacional a nivel económico, sino nos endeudaron hasta el cuello. ¿Sí? Es algo que hay que conocer que pasó en esa década. Bien. Ahora, el punto siguiente son los gastos corrientes. Acá, ¿qué va a pasar? Estos gastos, como dice la teoría, no son recuperables, son permanentes. Y el Estado lo destina al mantenimiento de sus servicios, ¿no? En diferentes entidades como los poderes del Estado, los ministerios, ¿no? Los gobiernos regionales, gobiernos de todo tipo. ¿Sí? Entonces, el Estado no puede dejar de realizar estos gastos, lo cual implicaría pues que el Estado paralice sus actividades y eso es impensable, ¿no? Ahora, que lo brinde mal o bien es otra cosa. ¿Ya? Que lo brinde mal o bien es otra cosa. Pero sí se destina a gastos, se destina un financiamiento a todos esos servicios que conocemos, ¿no? Sí, mucho dinero. Ejemplo, el primero es el gasto de personal y obligaciones sociales, ¿ya? Ahí se pagan pues los salarios de miles de funcionarios del Estado peruano, ¿sí? Que tienen un contrato o una relación de dependencia, ¿no? Por ejemplo, administrativos de las entidades de salud, educación, etcétera, médicos, profesores, policías, militares, sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ya son obligaciones también que debe pagar, por ejemplo, del Estado al personal de salud, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una funcionaria que es una recepcionista del Ministerio de, perdón, de la empresa de salud.
También los gastos previsionales. Previsionales se refieren a lo que antes hemos aportado los trabajadores y ahora de ancianos tenemos que recibir. Así es. Sí, fondos que el Estado ha recibido, porque es evidente que la pensión que vamos a recibir no es una dádiva ni es un regalo de nadie. La pensión que uno recibe de anciano es aquello que uno ha aportado. Ahora, que no quieran devolverlo es otro tema, pero que digan que no hay plata cuando se están endeudando hasta el cuello, cuando se están sacando dinero para financiar grandes empresas, que encima despiden trabajadores y hay todo un mar de corrupción en ese tema, es una gran hipocresía y una gran mentira, ¿no? Entonces, cuando habla de gastos previsionales se refiere al pago de pensiones y beneficios a los cesantes y jubilados del sector público. Y es el maltrato más grave que puede recibir un anciano que ha entregado toda su vida al Estado peruano, que le devuelvan una pensión miserable de 600, 700 soles cuando él ganaba 2.000, 3.000 soles cuando trabajaba, ¿no? Por eso muchos de estos ancianos no quieren retirarse, no quieren que los jubilen, no quieren salir del Estado, ¿no? Cuando salen del Estado van a recibir ni la mitad de su salario, ¿no? Por ley del Estado peruano, una ley que se ha elaborado bajo la óptica, bajo la visión neoliberal, ¿no? Dentro de un organismo que se llama la Oficina de Normalización Previsional, más conocida como ONP, que está en el pico de la ola, ¿no? ¿Por qué? Está en pleno debate. La devolución del 100% de estos fondos que han aportado los trabajadores. ¿Y por qué se está planteando eso? Porque los trabajadores están abandonados, no tienen trabajo, estos ancianos están sin otra fuente más que sus ingresos que han aportado, ¿no? Y los jóvenes también, porque hay jóvenes que han aportado 10 años ya. Ahora tienen que esperar hasta los 75 años para recibir su pensión, cuando todos sabemos que la mayoría de peruanos se muere a esa edad. Entonces hay todo un manejo bien calculado para que el Estado se apropie de estos recursos en afán de pagar la deuda externa. ¿Sí? Porque estos recursos no se quedan guardados, ¿no? Lo está invirtiendo el Estado y obteniendo ingentes ganancias respectivamente, ¿no? Ahora, otro gasto que hay que considerar como gasto corriente son la compra de bienes y servicios. Ahí el Estado adquiere una serie de bienes, como por ejemplo estas limusinas que observa. Este no es un carro cualquiera, este es un blindado. Este automóvil es un blindado con neumáticos especiales, ¿ya? Que tienen los ministros. Los ministros no van a ir en combi, no van a ir en un Tico, un Toyota, ¿no? O en un Kia o un Nissan. Los ministros van en automóviles sofisticados, con motores potentes, con una carrocería pues avanzada, lunas polarizadas y encima blindadas, ¿no? Y adentro personal que brinda seguridad, más o menos entre 10 a 15 policías, tanto uniformados y de civil, que van a proteger al ministro. Y ese es un gasto que el Estado realiza permanentemente, constantemente, ¿sí? Entonces, así se va a gastar, no solamente en transporte y seguridad, también alimentación, vestido, ¿ya? Vivienda, ¿sí? Locales, bueno, una serie de servicios y bienes que el Estado va pagando todos los días, ¿ya? Otro, las transferencias, así como al Estado peruano le dan plata al Estado peruano del extranjero, que son las transferencias también, ¿no? En gastos también hay transferencias, ¿no? Cuando el Estado traslada recursos públicos a la gente más necesitada, ¿sí? Así es, ¿no? Por ejemplo, pensión 65, ¿no? A las personas más humildes. Ahora, algunos dirán, pero ¿por qué le van a dar plata del Estado a estas personas? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la razón de que ellos deben recibir dinero? Por una sencilla razón, muchachos. Estos ciudadanos, toda su vida, han contribuido al Estado a través de innumerables impuestos. Innumerables impuestos. Ya hemos señalado el IGB, el ISC, el impuesto a la renta, el impuesto predial, el impuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora que están ya en una edad avanzada, ya no pueden trabajar,
porque todos habían trabajado y han aportado al Estado, ahora le corresponde una retribución por parte del Estado. Y no una miseria que son 100, 150 soles, sino una pensión adecuada, ¿no? El problema es el mal manejo del Estado por parte de gente que prioriza otras necesidades y abandona a miles de ancianos y niños desprotegidos. Esta es la reserva de contingencia. ¿De qué se trata? De casos de emergencia. Ahí se prevé algunos gastos de emergencia, ¿no? Que no están vistos, ¿no? Como algo que va a suceder, sino algo así, de manera así, a ver, surge, ¿no? Como una emergencia, un desastre natural, por ejemplo. Terremotos, inundaciones, huaicos, maremotos, etcétera, etcétera. Ahí también hay gastos, por ejemplo, en el caso de Pisco, ¿no? Hace muchos años, ahí se destinó mucho dinero, lo cual no ha llegado hasta la actualidad. Ahora, gasto de capital, el Estado, ¿sí? Ahí desembolsa para aumentar la producción y el patrimonio estatal, por ejemplo, colegios, ¿no? Ahí cumple el Estado dos funciones, proveedora, ¿no? Porque los privados no quieren entrar ahí, no les es rentable invertir ahí. Entonces el Estado construye ahí, ¿no? Un buen local, laboratorio, etcétera. Una vez que ya construye, ahí viene el privado, ahí dice, ya pues, ahora sí quiero administrarlo, ¿no? La famosa ley de, de privatización de la escuela pública, que ahorita está en plena ejecución, donde los bancos van a poder acceder a estos colegios para administrarlos, remodelarlos, mejorarlos y obviamente pedir pues su respectiva ganancia, ¿no? Y redistribuir la riqueza. ¿Ya? Ejemplo, construcción de hospitales, que no vemos dónde estarán, ¿no? Colegios, universidades públicas en zonas de pobreza. Uh-huh. ¿Qué rubros son los gastos de capital? Uno, mira, las inversiones en las obras públicas, servicios en esas obras, inmuebles, equipos y vehículos, ya para realizar las obras. Por ejemplo, la realización de carreteras, estos equipos, mira, ¿ya? Estas materias primas, este personal, todo esto está presupuestado en el Estado peruano. Y las inversiones financieras es cuando el Estado gasta comprando títulos de valores. Ejemplo, acciones de empresas como Petroperú. ¿Ya? Sí, ahí también hay préstamos educativos, ¿no? Otro gasto de capital pueden ser adquirir inmuebles, por ejemplo, un local para SUNAT, ¿no? Comprar el local, equiparlo, ¿no? Porque adentro tiene aire acondicionado, tiene equipos de televisión, cámaras, computadoras, tiene una serie de aparatos. Eso tiene que ser inversión del Estado para que brinde el servicio. Ahí no hay una contraprestación, o sea, esa inversión no va a recibir una ganancia específica, ¿no? Y finalmente, los servicios de la deuda. Aquí los gastos destinados al cumplimiento de obligaciones que el Estado ha contraído con organismos internacionales y nacionales. Sí, aquí le dan un trato preferencial. Sí, la Constitución dice, no se aprueba el presupuesto si es que no sea destinado una partida al pago de la deuda externa. Así es. ¿Ya? Entonces, ahora, los pagos de la deuda son dos. Los intereses y cargos de la deuda. Es decir, si has utilizado el dinero, tienes que pagar el precio por usar ese dinero. Y el 2 es las amortizaciones, que son la deuda misma. La deuda misma es el pago, o sea, la amortización es el pago del dinero que has usado. Aparte están los intereses. ¿Ya? Y ahí está un presupuesto público del año 2018 y en que gastan mayormente hasta el año 2017. ¿Ya? Así más o menos es hoy día también. ¿Eh? Sí, el tiempo ha transcurrido. Vamos a pasar a marcar nuestras preguntas. Todos, por favor, activen sus preguntas. ¿Ya? Está ahí en la plataforma. Sí, tema 17, presupuesto público. Empezamos con la primera pregunta. Voy a ir leyendo y vamos a ir marcando, ¿ya? Sí, primera pregunta. Entonces, vamos a marcar esta. Dice así. Dice, según la Constitución Política, el presupuesto público tendrá validez siempre y cuando contenga la cuenta
¿Cuál es la respuesta? Sí, el pago del servicio de la deuda pública. Letra A. Marcar eso. 2. Respecto al presupuesto general de la República, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Para iniciar las obras de reconstrucción del norte, el Congreso de la República debe aprobar el presupuesto general. Eso es verdadero. El dinero reunido por la emisión de bonos soberanos se registra como ingreso de capital. Verdadero. El déficit fiscal puede cubrirse prestando dinero al BCR. Falso, está prohibido. Y el ahorro nacional se produce con superávit fiscal. Verdadero. Letra A. El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Aquella época el ministro precisó que los 4 ejes fundamentales para fortalecer la competitividad en el país son infraestructura, competitividad productiva, calidad regulatoria y desarrollo sectorial. ¿Sí? Esto en el marco del presupuesto, ¿no? Entonces, dice, en este presupuesto se va a privilegiar la inversión pública, crecimiento cercano al 20%. En infraestructura, ya, ahí está, ¿no? Carretera, etcétera. Si la infraestructura está hablando de gastos de capital. Letra A. 4. Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas de cobertura con equidad, eficiencia y eficiencia en las entidades públicas. Esto se refiere al presupuesto público. Letra C. Dentro de la estructura del presupuesto público general, el rubro que comprende el pago de remuneraciones de servidores del sector público, tenemos los gastos corrientes, lo que ya hemos visto ya. 6. El presupuesto público es aprobado el 30 de noviembre por el Congreso de la República. Letra B. 7. La mayor fuente de financiamiento de las actividades que realiza el Estado peruano proviene de los tributos y se registran como ingresos corrientes en el presupuesto público. Letra C. 8. Los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones de pago se denominan, son obligatorias, ¿no? Son obligaciones. Entonces estamos hablando del servicio de la deuda. Letra D. 9. El superávit fiscal ocurre cuando los gastos del Estado son menores a los ingresos del Estado. Letra C. Y la penúltima es los ingresos tributarios en los últimos 5 años han mostrado una tendencia a la baja, sí. Las cifras oficiales revelan que la recaudación se ha reducido desde un equivalente al 18% del Producto Bruto Interno en el 2013 hasta 13% al cierre de 2017. Al respecto, el viceministro de Economía explicó que un 30% del retroceso se explica por el incumplimiento en el impuesto a la renta, lo que te comenté, el ejemplito que te puse, ¿no? Y el impuesto general a las ventas, mientras que el resto se debe a factores no controlables, como la desaceleración cíclica y la corrección a la baja de las metas de los metales que exportamos. De acuerdo al dato exterior, el 30% de la caída en la recaudación tributaria se debe a la... Todo el texto habla de un problema que tiene la SUNAT, ¿no? Que es la evasión tributaria, letra A. Y el 11, Luis alquila uno de sus departamentos a 1.200 mensuales, lo que equivale a 14.400 al año. Para calcular el impuesto a la renta que le corresponde pagar, multiplica el monto anual recibido por el 5%, lo que da como resultado 720. De acuerdo a la situación anterior, los impuestos pagados por Luis se clasifican como de primera categoría. Bueno, esa es una pregunta de la siguiente clase, ¿no? Se ha infiltrado. Bien, así hemos realizado ya nuestra práctica. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿puedes decir las 5? ¿La qué? ¿Las 5 cuál? Ya. ¿Cuál sería la La clave? 5 es la clave. A ver, la 5 es la letra B. Gastos corrientes. Ya, marca gastos corrientes. ¿Sí? ¿Otra duda, otra pregunta? La 4. La 4. Ya, voy a repetir la 4. La 4 es presupuesto público. Letra C. La 6 es aprobado. Letra B. La 6 es la letra B. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, si no hay ninguna duda más, ya
cumplida la hora, vamos a despedirnos a las 7. Las 7 es la letra C. Los tributos e ingresos corrientes, ¿ya? Sí, entonces a la 8 también, la 8 es los servicios de la deuda. Servicios de la deuda, ¿ya? Sí. ¿Alguna otra duda? Ujú. Sí, sí. La 9 es los gastos gubernamentales son inferiores a los ingresos. Así es. Ujú. Bien, jóvenes, entonces, sin más que decirles, Profe, agradezco su ¿la 10 y la atención. 11? ¿Cómo? ¿La 10 y la 11 dijo? Sí, sí, la 10 era la evasión tributaria, a punta, evasión tributaria, y la 11 era de primera categoría. Pero esta pregunta no es del tema, ¿ya? Esta pregunta es de otro tema, que es sistema tributario. Pero eso ya es otro tema que vamos a hablar después. Bien, entonces, si no hay más, Gracias. agradezco su atención y espero que se sigan cuidando para encontrarnos más adelante en las clases normales. Bien.